Y el domingo pasado iniciamos una nueva serie de sermones que tienen que ver con el Adviento, tienen que ver con este tiempo tan especial para la cristiandad, donde preparamos el corazón para reflexionar acerca no solamente de la primera venida de nuestro Señor, sino también de su segunda venida. ¿Y por qué esto es importante, hermanos, de recordar y de tener presente en el corazón? Creo que la temporada del Adviento nos ayuda a nosotros a poner y fijar nuestros ojos en Cristo Jesús, quien es el Rey del mundo. Es el Rey de toda creación, es el Rey de todas las cosas. Bajo Él, dice el apóstol Pablo en la epístola a los Colosenses, están sujetas todas las cosas. Principados, autoridades, poderes. ¿Y por qué pienso que es relevante el Adviento a una práctica tan antigua de la Iglesia, seguirla teniendo hoy? Justamente porque vivimos en un mundo consumista. Vivimos en un mundo donde termina Thanksgiving y usted va, no voy a decir el brand, la marca de la tienda, pero sabe que está todo de Navidad, rojo y verde. Y pareciera que ser que la Navidad tiene que ver con comprar cosas, con tener cosas, con ser bueno, con ser amigable, con estar con la familia. Y la Navidad no tiene nada que ver con esas cosas. La Navidad tiene que ver con Cristo Jesús, el Rey de Gloria, que nació en ese pesebre, el Dios encarnado, que cumplió la misión del Padre. Pero también tiene que ver con un anuncio, no solamente de salvación, porque por Cristo Jesús somos salvos, pero también tiene que ver con un anuncio de juicio, porque cuando Cristo vuelva, vendrá a juzgar a los vivos y a los muertos. Por eso me parece, hermanos, que el tiempo de Adviento es un tiempo especial. Si se está preocupando porque no encuentra el talle de los zapatos que le quiere regalar a su sobrino, mire, no se ponga ansioso por eso. Porque el Adviento y la Navidad no tienen nada que ver con hacer shopping y compras. No estoy en contra de las hermanas, no estoy en contra de las hermanas para nada. Pero tenemos que centrar nuestra vida en la palabra y en la persona de Cristo Jesús. Y el domingo pasado estuvimos considerando acerca de la presencia de Cristo Jesús. Fue el domingo de presencia. Este domingo es el domingo de paz. Y el título del sermón de esta mañana es La verdadera paz. Cuando usted piensa en paz se puede imaginar un montón de cosas. Quizás piensa en un momento de solaz, en un momento de tranquilidad, en un momento donde no hay conflicto. Mire, déjeme decirle algo, vengo desde el fin del mundo, mi esposo y yo venimos del fin del mundo, y entre el límite entre Argentina y Chile, que son dos países de Sudamérica, ya sabe usted, no sé por qué lo digo, tenemos la cordillera de los Andes. La cordillera de los Andes es el cordón montañoso más grande e imponente del continente americano. Precioso. La cuestión es que entre Chile y Argentina siempre ha habido una rivalidad, pero para el inicio del siglo XX, es decir, para el 1900, la tensión entre Chile y Argentina se puso muy peligrosa y casi iban a la guerra. Y bien, las relaciones diplomáticas decidieron hacer la paz. Entonces quisieron, en el paso de los Andes, en el paso más alto de la montaña, pusieron un monumento que se llama el Cristo Redentor de los Andes. Y los dos ejércitos llegaron ahí, construyeron ese monumento y lo inauguraron y establecieron paz. Que ninguno de los dos países, a partir de ese punto, iba a estar peleando ya más por las cuestiones de límites, sino que iba a haber paz entre esas dos naciones. Ese fue el deseo que expresaron los gobernantes de ambos países. La paz tiene que ver un poco con una seguridad de que no voy a ser destruido. La paz tiene que ver con la ausencia de la guerra. La paz tiene que ver con un estado en el cual yo sé que estoy seguro y que mi oponente no me va a destruir. Eso tiene que ver la paz. Y si usted lo piensa, nosotros vivimos en Chicago, y una ciudad donde usted escucha disparos todos los días, ¿verdad? Depende de dónde viva, pero generalmente escuchamos siempre que alguien
algún tiroteo aquí, una pandilla mató a alguien. Es común, este fin de semana, si usted lee los diarios, estaba leyendo en el Chicago Tribune, una pareja, 27 años el joven, 25 años la jovencita, se mataron a tiros. O sea que cuando uno escucha esos disparos, esas cosas, ¿qué es lo que siente? Temor. ¿Por qué? Y porque piensa que hay peligro. Ahora bien, cuando nosotros pensamos en la persona de Dios, ¿qué significa que Dios nos dé paz? ¿Qué significa que Dios nos dé paz? Y hay mucho que se está diciendo hoy en día en las iglesias, y va a ir a una iglesia donde va a decir que la paz de Dios esté contigo, y los sermones tienen que ver con que usted siga viviendo su vida de pecado, pero que no se sienta culpable. Está engañando a su esposa, no importa. Sáquese la culpa, siga engañándole a su esposa, sáquese la culpa, que la paz de Dios esté ahí, lo guarde y usted esté bien. ¿Cómo? Que los hijos sean insolentes con los padres, entonces, vamos a sacar el concepto de culpa, ¿para qué? Para que haya paz y podamos tener paz. O sea que cuando escuchamos la palabra paz no sabemos qué pensar. Yo lo que les invito en esta mañana es ver cuál es la verdadera paz. Y para eso les invito a que abran sus Biblias en el libro de Romanos, en el capítulo 5, y vamos a considerar esta mañana el verso primero y el verso segundo. La epístola del apóstol Pablo, en el libro de Romanos, en el capítulo 5. Pablo le está escribiendo a esta iglesia que ciertamente está emergiendo en medio de un territorio hostil. El Imperio Romano perseguía a los cristianos del primer siglo. Las comunidades hebreas perseguían a los cristianos del primer siglo. Y esta es una iglesia emergente en Europa, en Roma, en la capital del mundo. En una ciudad imponente, llena de recursos, llena de ideas, llena de filosofías. Era un centro donde los estudiosos desarrollaban toda forma de pensamiento. Y Pablo quiere asegurarse que esta congregación entienda perfectamente qué es la paz y cómo se obtiene. Por eso la pregunta que Pablo va a desarrollar o va a tratar de explicar en Romanos en el capítulo 5 tiene que ver con cuáles son los efectos que operan en una persona cuando Dios la declara justa. En otras palabras, ¿qué pasa en mi vida cuando Dios dicta una sentencia donde me dice te declaro inocente? Y lo que vamos a ver esta mañana en el concepto de paz está muy relacionado con esto. Vamos a ir a la epístola de los Romanos en el capítulo 5, en el versículo 1. Dice así la palabra de Dios: justificados pues por la fe, tenemos, ¿qué dice? Paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Versículo 2. Porque también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Hasta ahí nomás el texto en esta mañana. ¿Qué significa haber sido justificados por Dios? El apóstol Pablo viene desarrollando en los capítulos anteriores una idea, y esta idea es que el hombre por sí mismo no puede obtener paz con Dios. El hombre por sí mismo no puede ganar salvación para su alma. No hay nada que yo y usted podamos hacer que pueda alcanzar el nivel de santidad que Dios requiere. Ahora, el punto de Pablo en los capítulos anteriores es que la ira de Dios, ¿la ira de quién? ¿De Dios? Sí. La ira de Dios, la santa ira de Dios, se revela contra toda impiedad. Y en el capítulo 3 Pablo nos va a decir que nosotros estamos bajo la ira de Dios. ¿Por qué? Porque somos todos pecadores y estamos separados, destituidos de la gloria de Dios. O sea que tenemos que entender que hay un Dios cuya ira está pendiente sobre la maldad.
¿Saben qué? Escuchamos muchas veces que, bueno, Dios es amor y Dios nos ama, y es verdad, Dios nos ama. Pero nunca escuchamos que Dios tiene ira. ¿Alguna vez escuchó eso? La ira de Dios se revela contra toda impiedad. Y tiene sentido que la ira de Dios caiga sobre toda impiedad. ¿Por qué? Porque si Dios viera que el mal está pasando y no hiciera nada, ¿qué clase de Dios sería? Bueno, que quieren pecar, que pequen ahí tranquilos. Quieren hacerse daño los unos a otros, háganse daño. Quieren hacerse guerra, hagan guerra. Quieren engañarse los esposos a las esposas, engáñense. Quieren robar, roben. Quieren matar, maten. Quieren engañar, engañen. Total, yo no siento ira. ¡No! ¿Qué clase de Dios sería ese? No sería un Dios justo para nada. Pero siendo que la justicia es un atributo inherente, esencial de Dios, dice la palabra de Dios que la ira de Dios reposa sobre toda impiedad. Ahora el punto es que todos nosotros estamos separados y destituidos de la gloria de Dios. Romanos capítulo 3. No me lo estoy inventando, después usted búsquelo. Ahora, la noticia maravillosa del Evangelio es que nosotros, aún siendo pecadores, lo va a decir el apóstol en versículos subsiguientes del capítulo 5, aún nosotros siendo enemigos de Dios, aún Dios estando enojado con nosotros por el mal que nosotros hemos hecho, ¿qué hizo Dios? Mandó a Jesucristo para que pagara, para que toda la ira de Dios, en vez de caer sobre mí, cayera sobre Jesucristo. Y dice la palabra de Dios que aquellos que ponen su fe, por la fe, no por las obras, no es que yo me voy a ganar la salvación de Dios, aquellos que ponen su fe en el trabajo que Cristo hizo, Dios los justifica. ¿Qué significa la justificación? La justificación es un acto donde Dios ve la inocencia de Cristo, la santidad de Cristo, la perfección de Cristo, un varón sin mancha ni pecado, y toma esa perfección y me la imputa a mí. Me reviste de la perfección de Cristo de tal manera que delante de Dios yo ya no le debo nada. La ira de Dios está satisfecha por el pecado y delante de Dios me presento delante de Él sin nada que deberle. Miren, hermanos, si yo me pongo a pensar en mi relación con mis padres, tengo mucho que deberles. Con mi esposa tengo mucho que deberles. Con ustedes tengo demasiado que deberles. Imagínense con Dios. ¿Usted no cree que yo le tengo mucho más que deberle a Dios? Claro que sí. Sin embargo, en su amor, la persona de Cristo es tan suficiente y tan perfecta que Dios me imputa a mí, me reviste a mí de la perfección de Cristo de tal manera que Dios mismo puede decir, ya no eres más objeto de mi ira. No me debes nada. ¡Qué increíble! El mensaje del Evangelio es una buena noticia. ¿Por qué? Porque estamos bajo la condenación de Dios. Si no hubiera la condenación de Dios, si no estuviera la ira de Dios, pues el mensaje del Evangelio sería, bueno, qué linda filosofía para entender y caminar. Pero es urgente la palabra del Evangelio y el arrepentimiento, porque si no estamos en Cristo, estamos bajo la ira de Dios. Lo dijo el mismo Jesús en el Evangelio de Juan, el capítulo 3, en el verso 33. El que tiene al Hijo, tiene la vida. Pero el que no tiene al Hijo, dice, ya ha sido condenado. Y la ira de Dios está sobre él. Por eso el apóstol Pablo dice, justificados pues por la fe. Me gusta porque esa palabra justificados está en voz pasiva. Es decir, no es que el apóstol Pablo dice, yo me he justificado delante de Dios por mis obras, porque yo me lo he ganado, sino que el apóstol Pablo está refiriéndose a algo que Cristo hizo en la cruz y de que él solamente es un mero beneficiario. Por lo que Cristo hizo en la cruz es que el apóstol Pablo puede decir, estoy justificado. Dios me ha dado, me ha revestido de la perfección de Cristo. A tal punto que bajo la ley de Dios, Dios me mira a mí como si yo hubiera cumplido todos los puntos de su ley. ¡Qué increíble! Eso es la justificación. Y para entenderlo más, tenemos que entender que el lenguaje que
Pablo está utilizando aquí en esta epístola es un lenguaje forense, es decir, legal. La justificación es un acto, en este contexto, un acto legal, donde Dios dice, aparece como un juez que baja el martillo y dice, esta persona que merecía condenación, yo la declaro inocente. Es un acto, es una declaración judicial donde Dios me declara inocente delante de Él. Dice la palabra de Dios que está establecido para los hombres que mueran y luego esto el juicio, Hebreos capítulo 9. ¿Tú crees que Dios no va a juzgarte por lo que estás haciendo? ¿Tú crees que Dios no va a juzgarte por el mal que le estás causando a otros? ¿Tú crees que Dios no va a juzgarte por tus rebeliones en contra de Él? Claro que sí. En su gracia, Él te está dando a la persona de Cristo Jesús. Arrepiéntete de tus pecados y ven a Cristo, para que ese juez santo que es Dios dicte una sentencia y esa sentencia sea inocente. Justificados, dice, pues por la que, por las obras, no, pero yo no me lo estoy inventando. Está aquí en la palabra de Dios. De hecho, el apóstol Pablo repite el mismo concepto en la epístola a los Efesios en el capítulo 2, verso 8. Que la salvación es un regalo de Dios. No por obras, para que nadie se diga, yo soy bueno, por eso yo me gano la salvación. Yo soy tan bueno que por eso es que Dios me dice, tú no me debes nada, porque yo lo cumplo todo bien. Y sabes que muchos de esos somos nosotros. Pero yo no maté a nadie. Pero yo no engañé a mi esposa. Pero yo pago mis impuestos, yo soy un buen ciudadano. Dice la palabra de Dios que todos nosotros hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios. No hay justo ni aún uno. No hay nadie que pueda hacer el bien. Y cuando entendemos que la justificación de Dios, esta sentencia que Dios dicta, solamente podemos adquirirla por la fe, entonces pasan dos cosas. En primer lugar, entendemos lo frágiles que somos. Entendemos que nosotros no podemos hacer nada por nuestros propios medios. Pero también la justificación por la fe nos ayuda a entender la suficiencia de Cristo. ¿Por qué es que Dios puede declararnos justificados? Porque Cristo es perfecto. ¿Por qué es que Dios puede decirnos, ya no me debes nada? Porque Cristo es suficiente Salvador. Si Cristo no fuera suficiente, si Él hubiera sido imperfecto, pues Él no podría haber sido un intermediario para nuestra salvación. Pero Cristo lo fue y lo es. Y es por eso que nosotros a través de la fe podemos estar justificados delante de Dios. Pastor, ¿por qué está predicando de juicio? Porque lo dice la palabra, ¿qué quiere que hable? ¿Quiere que le diga que todo está bien y está todo perfecto? Le urjo en el nombre de Cristo, como dice el apóstol Pablo en el libro de la epístola a los Colosenses, reconciliados con Dios. Reconcíliense con Dios. ¿Cómo? A través de Cristo Jesús. Y que esa sentencia de Dios caiga ese martillo y que te diga, no le debes nada. Ahora dijimos que la pregunta inicial era, ¿cuáles son los efectos que tiene el ser justificados por Dios? ¿Cuál es el efecto que tiene el hecho de que Dios haya dictado una sentencia y que me diga, no me debes más nada, Leandro? Bueno, el efecto principal lo encontramos en el verso 1. Siendo pues justificados por la fe, ¿qué dice? Tenemos paz. ¿Paz con quién? ¿Con el vecino? No, con Dios. Tenemos paz para con Dios. Y acá viene el punto, uno de los puntos cruciales. Nuestra sociedad, nuestras filosofías están buscando la paz, quieren buscar la paz de distintas maneras. Bueno, haga esto otro, este es el camino, siga estos 5 pasos a la felicidad, haga yoga 3 veces al día, haga esto para tener paz. La gente está buscando la paz.
Pero no puede haber paz con Dios si primero no hay justificación. Yo no puedo, nunca alcanzaré paz con Dios y paz en mi vida si no soy justificado por la persona de Cristo Jesús. Dice la palabra de Dios, ya que hemos sido justificados por la fe, tenemos paz para con Dios. Ahora, quiero que veamos un poquito qué significa esta palabra paz. Estamos en el domingo de Adviento de la Paz y queremos ver cuál es la verdadera paz. Y ustedes saben que en el Antiguo Testamento la paz era una idea, shalom, era una idea que tenía que ver con un bienestar general de la persona. Paz en su vida, en sus negocios, en su familia. Hay un estado de seguridad, de paz, de quietud. Pero la paz también en el Antiguo Testamento está intrínsecamente relacionada con la venida, con el advenimiento del Mesías. Por eso en la lectura en Isaías, capítulo 9, encontramos que uno de los nombres del Mesías es Consejero, Príncipe de Paz. En la profecía de Zacarías, en el capítulo 9, también encontramos que el reinado de este Mesías, de este rey justo, ¿qué iba a tener? Iba a expandir la paz. O sea que en el Antiguo Testamento ya estamos viendo que la paz está relacionada con la salvación. La paz está relacionada con la persona del Mesías, con la persona de Cristo Jesús. Ahora, la palabra paz que está mencionando aquí el apóstol Pablo tiene que ver no tanto como un estado de quietud del alma, sino en la paz que yo obtengo de saber que Dios y que su ira no van a destruirme. ¿Entiendes la diferencia? Es distinto, por ejemplo, en Filipenses, en el capítulo 4, donde dice que la paz de Dios va a guardar todos nuestros pensamientos en Cristo Jesús. Es un estado del alma, de quietud del alma. Pero aquí en Romanos el apóstol Pablo está diciendo que uno de los efectos de ser justificados delante de Dios, de ser declarados inocentes, es que ya no debo temer más la ira de Dios. Y usted me dirá, pastor, yo no temo la ira de Dios. ¿Está bien? No la temas. Eso no significa que no esté sobre tu cabeza. Hace mucho les puse un ejemplo para entender un poco esta verdad. Y se lo voy a repetir. Imagínense que usted comete una multa, una falta de tránsito y va a la corte y la corte lo llama y usted sabe que no voy a ir porque no me interesa la ira del juez. No me interesa. ¿Usted cree que ese ticket va a desaparecer porque usted no vaya a la corte? ¿Verdad? ¿Qué va a pasar? Le van a poner más multas y más multas. ¿Y su deuda qué va a pasar? Va a ir creciendo. Y si se pasó un semáforo en rojo y eran $100, después va a ser más y más y más. O sea que sería un poco ingenuo decir, ¿cómo voy a hacer para que esta ira del juez se vaya? Bueno, voy a ignorarlo. Ignorar al juez no significa que vas a ser libre. Significa que tu deuda va a seguir aumentando y va a llegar un día donde el juez te va a llamar a cuentas y no vas a poder escapar. Es así. Bueno, me voy a ir a otro país. Ok, puedes escaparte de un juez humano, pero con Dios no es así. No hay lugar donde podamos ir que nos escapemos de la presencia de Dios. Y de hecho todos nosotros vamos caminando ¿hacia qué? Hacia la muerte. ¿Entiendes eso? Que un día vas a morir. Qué inspirador su mensaje de esta mañana, pastor. Mira, yo no quiero inspirarte esta mañana. Esta mañana la palabra de Dios se abre para que pienses en tu salvación y en tu alma. El hecho de que ignores la ira de Dios y digas, no, Dios no está ahí enojado, no significa que eso vaya a hacer que la ira de Dios se vaya de ti. La única forma en la que puedes tener paz con Dios es por medio de la persona de Jesucristo. Pablo se refiere a la paz como aquel estado donde este Dios que tiene esa ira santa me dice, no te preocupes, no voy a destruirte. Porque toda mi ira ha sido satisfecha en la persona de Cristo Jesús.
Ahora, ¿qué tiene que ver esto con nosotros? Esta verdadera paz que obtenemos por haber sido justificados con Dios. Pero tiene mucho que ver con nosotros. ¿Sabes que, por ejemplo, en el libro de Miqueas encontramos en el capítulo 3 que una de las quejas que Dios tiene con el pueblo de Israel es que en ese pueblo hay profetas que están diciendo paz, paz, paz. Hay paz. ¿Hay paz? Sí, le pagan a ese sacerdote, ¿verdad? Pero dice el Señor, pero si ustedes no le pagan al sacerdote, el sacerdote que dice, entonces no hay paz para ti. ¿Vieron ese problema que ya había en la antigüedad en las bocas del profeta Miqueas? ¿No le parece algo que se asemeja a lo que pasa en nuestros días? ¿Cuántos predicadores, oradores, dicen, voy a darte paz, que la paz de Dios esté contigo, si sigues esto, vas a tener la paz de Dios, si pones tanto dinero, vas a tener la paz de Dios, y venden la paz de Dios, y si usted no pone tanto dinero, ¿qué pasa? Dios está enojado con usted. ¿Por qué? Porque no está contribuyendo, porque no pone su dinero. Y pareciera ser que la paz que el mundo predica tiene que ver con que sus negocios estén bien, su familia esté bien, con que todos mis planes terrenales estén bien. Ahora, la paz que encontramos en el libro de Romanos no tiene nada que ver con las cosas materiales de este mundo, sino que tiene que ver con tu propia alma y el destino de tu alma delante de Dios. Le hago una pregunta, ¿para qué quiere que su negocio crezca, que lo promuevan en el trabajo, que sus hijos vengan y hagan caso y sean todos buenitos? Si después, un día va a tener que usted pararse delante de Dios, en el día del juicio, y va a tener que sufrir la ira de Dios. ¿De qué le sirve todo eso? ¿Son cosas malas? No, no son cosas malas. Pero ese no puede ser el fin de la búsqueda de su vida. Tiene que haber algo más. Tiene que ser algo más. La paz no es algo que yo puedo encontrar en mis negocios, en mi familia, en el trabajo, en las cosas que hago. La paz, la verdadera paz es Cristo, Jesús. ¿No me cree? Isaías capítulo 53, ya lo venía diciendo el profeta, que el siervo sufriente del Señor, esto es nuestro Señor Jesucristo, iba a ser el autor de la paz. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. El apóstol Pablo va a hacer esta verdad y la va a repetir durante todas sus epístolas. No sé si todas, pero gran parte de ellas. Efesios en el capítulo 2, en el verso 13 y 14. El verso 14 dice, refiriéndose a Cristo, porque Él es nuestra paz. Cristo es la paz. No los negocios, no que el vecino ya no ponga música fuerte y no le deje dormir por la noche. Esa no es la paz. La verdadera paz es Cristo, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, para crear en sí mismo de dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ellas las enemistades. ¿Quiere usted tener paz en su familia? Nunca va a tener paz en su familia si no conoce a Cristo Jesús. Él es el que puede reconciliarnos con Dios y puede hacer que las otras cosas cambien. Pero si yo quiero buscar paz fuera de Cristo, lo único que voy a encontrar es más ansiedad y más destrucción. Colosenses en el capítulo 1, en el verso 20 dice, y por medio de Él, Jesucristo, Dios el Padre estaba reconciliando consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Mi pregunta para nosotros en esta mañana es, ¿en dónde estoy buscando la paz? Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. No podemos encontrar paz sin la persona de nuestro Señor Jesucristo. Tú puedes probar una cosa, puedes probar otra, sabes que nada va a funcionar.
El Señor Jesús decía en el Evangelio de Juan, en el capítulo 14, mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da. ¿Sabes cómo te das cuenta que no estás en paz con Dios? Porque no importa cuánto intentes y cuánto trates, todavía sigues sintiendo ese mismo vacío en el corazón. No importa cuánto te esfuerces, cuán diligente seas en que haya paz en tu negocio, en tu familia, en tu trabajo, en tu casa, esa paz no la consigues. Oh, pero aquellos que hemos sido justificados por Cristo Jesús, tenemos paz para con Dios. Y cuando uno tiene paz para con Dios, tiene la paz de Dios, uno sabe que ninguna condenación hay para los que estamos en Cristo Jesús. Ninguna condenación. Entonces, ¿cómo vive uno? En paz. Porque es Dios el que me dice, no tengo nada en contra de ti. No tienes que hacer nada para probarme que mereces mi amor. Te amo. Estoy en paz contigo. ¿Por qué? Por la persona de Cristo Jesús. Hermanos, cuando uno vive en la paz de Dios, justificado por la fe, ¿qué pasa? Nos convertimos en invencibles. ¿Cómo? Romanos capítulo 8, verso 33 en adelante. ¿Qué nos dice el apóstol Pablo de aquellos que están en Cristo? Lo voy a leer. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Es decir, si Dios hizo la paz contigo, ¿entiende esto? Si Dios declaró la paz y su ira ya no pesa sobre ti, sino que Él ahora es tu amigo, te ha invitado a ser parte de su familia, eres su hijo, entonces ¿quién va a estar en contra tuya? ¿Quién va a oponerse a ti si Dios es el que está por ti? El que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Está en paz con nosotros el Señor. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, mas aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. El versículo 35, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro, espada. Esto no me lo inventé yo, lo dice el apóstol Pablo. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Cuando estás en paz con Dios, estás en paz con todas las cosas. Cuando estás en paz con Dios, sabes que Dios no está en contra tuya, sino que Dios está a favor tuyo. Entonces no hay angustia en el corazón que pueda separarte del amor de Cristo. No hay problema, no hay aflicción que pueda destruirte. ¿Sabes por qué? Porque aquel que inició la obra la va a completar hasta el día de Cristo. Y es una promesa que no descansa en tu esfuerzo, es una promesa que descansa en la persona de Cristo Jesús. Vamos a avanzar porque si no, usted va a decir no vengo más a la iglesia. Romanos 5, verso 1. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. ¿Por medio de quién? Nuestro Señor Jesucristo. Veamos un poquito el versículo 2. Por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Ese versículo hay que cortarlo a la mitad, porque la primera parte está ligada a lo que Pablo viene diciendo. Y entendamos esto, ya que hemos sido justificados por Dios, Él dictó la sentencia y nos declaró inocentes, ahora tenemos paz con Él. Y como tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo, también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes y permanecemos. La paz de Dios no solamente me da la posibilidad de saber que Dios está a mi favor, sino también que, porque Dios está en paz conmigo, ahora tengo entrada a la gracia de Dios. Y estos verbos, entrada a la gracia de Dios y estar firme en esa gracia. Mi esposa me advirtió que no lo explique tan técnicamente.
Pero son dos verbos en griego que están haciendo referencia a un resultado que se obtiene por una acción que ocurrió en el pasado. Déjenme que le explique. Como Cristo murió en la cruz por nosotros, Él hizo la obra. El resultado de esa obra que Cristo hizo es que ahora nosotros tenemos un estado de acceso en la gracia de Dios. Y en esa gracia también tenemos otro resultado. ¿Y cuál es ese otro resultado? Que estamos firmes. El estar firme no depende de mi esfuerzo personal, no depende de que yo quiera correr y guardar los mandamientos de Dios. El estar firme es un estado que Cristo ha obtenido en la cruz para mí. Hermanos, si nosotros miramos las mismas palabras de nuestro Señor Jesucristo en Juan, en el capítulo 10, en el verso 27, ¿qué decía el Señor? Mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Y nadie, que dice, las arrebata de mi mano. Nadie. Nadie. Ni usted mismo se puede arrebatar de la mano de Dios. ¿Lo estoy diciendo yo? No. Es la boca de nuestro Señor Jesucristo. Y nadie se las puede arrebatar al Padre. Porque el Padre es mucho mayor que todos, dice el Señor. Es decir, que lo que Cristo ha obtenido en la cruz por nosotros es un estado de gracia al cual nosotros tenemos acceso, del cual no podemos caer. Estamos firmes ahí por lo que Cristo hizo. Ahora usted me dirá, bien pastor, son conceptos muy hermosos, pero la verdad que siento que mi fe está tambaleando. La verdad que siento que Dios ya no me habla. La verdad que esta tribulación, angustia, espada, necesidad y muerte, siento que están acabándome. ¿Y sabes que es normal sentir esas cosas? Pero déjame asegurarte en esta mañana que Cristo es la roca de los siglos. El justo corre a Él y encuentra refugio. Encuentra refugio en la persona de Cristo Jesús en esta mañana. Encuentra refugio en la verdad de saber que Dios te ha dado un estado de acceso constante a la gracia de Dios. Encuentra refugio al saber de que por más que golpeen los vientos, por más que la tempestad y el mar ruja, el Señor te mantendrá firme hasta el día de Cristo.